aplauso, así arrancamos, bien arriba. Claro que sí, bien arriba, porque tenemos muchos temas, siempre en la terraza, nosotros, temas interesantes, candentes aquí en Argentina. Soy Vero Franco, te doy la bienvenida a Inteligencia Real Argentina, un nuevo episodio que hoy nos convoca, y como bien te dije, en Argentina muchas veces la realidad supera la ficción. No obstante, hace una semana aproximadamente se llevó a cabo un hecho poco feliz que no solamente tuvo relevancia y notoriedad a nivel local, sino también a nivel internacional, que fue el tema de la estafa de las bitcoins. Por otro lado, bueno, este fin de semana el presidente habló en el Congreso, se manifestó, y un diputado nacional, Facundo Manes, agitando la Constitución argentina, quería pedirle explicaciones respecto al acontecimiento y paralelamente a la salida del recinto recibió insultos y un maltrato por parte de allegados al gobierno. Sinceramente, bueno, esto sí cabe decir y señalar que es drástico, tratándose en una república, en una democracia en la que vivimos, donde siempre hacemos énfasis e hincapié a la libertad de expresión. Quiero agradecerle al empresario, el señor Juan Carlos Bloomberg, que hoy nos está acompañando aquí en el piso, en el programa. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presente. Siempre es un placer recibirlo. También para mí estar acá y en este nuevo programa de ir a Inteligencia Real Argentina es un placer. Así es, real. Y la realidad también que hoy nos convoca y que está pasando es el tema de la inseguridad, además de todo lo cual en breve nos vamos a estar explayando. El tema de la inseguridad en la Argentina es un tema que ya viene desde hace mucho tiempo en todo lo que respecta también a Buenos Aires. Ahora, uno dice, acá hace falta una receta nueva. Es más de lo mismo, la oposición está dormida, muy tranquila en muchos aspectos, pero sí no caer en empezar a naturalizar que todos los días, que todas las semanas, nos encontremos en primera plana con una desgracia, un hecho lamentable de la pérdida de otra persona por la inseguridad, niños, hoy por hoy, la integridad de los chicos, que nos despertamos y nos encontramos con una noticia alarmante, tremenda, que es la muerte de otra menor hace muy poco. Entonces, el tema de no naturalizar esto, ¿no? Porque, por un lado, se habla de la violencia en un estado de democracia, en una república. Entonces, ya cuando la cabeza funciona mal, el cuerpo, por ende, ¿no? También. Entonces, no acostumbrarnos a la prepotencia, a la violencia, a las amenazas, a no tener miedo, porque el miedo es lo que paraliza. El miedo te deja sin reacción. Entonces, el hecho de determinadas conductas cuyo objetivo es implementar el miedo en una sociedad me parece terrible. Entonces, hay que empezar a reaccionar, hay que tomar medidas. Usted hace mucho tiempo está relacionado con el tema de la seguridad. Se ha formado también en Estados Unidos, en otros países, después de lo que pasó con Axel, que ya lamentablemente se cumplen 20 años del homicidio tremendo de su hijo, que imagino es todos los días encontrarse con su ausencia y bueno, como padre, ¿no? Poder seguir transitando esta experiencia que realmente es tremenda, que solamente un padre lo puede sentir todos los días y no acostumbrarse porque es una constante ver una foto de su hijo, trajo el cuaderno, los recuerdos, la voz, ¿no? En la cabeza. Entonces, es alarmante todo esto que está pasando. Y usted al respecto, ¿qué tiene para decir con todo esto que venimos yo creo adelantando? Que estamos principalmente, todo el problema está principalmente centrado en la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente todos los días perdemos 2 vidas humanas, ¿no? Yo creo que el tema es de una gravedad terrible. En otros lugares del resto del país se ha disminuido. Estamos con índice de asesinatos por 100.000 habitantes de 2,2, que son valores realmente terriblemente bajos. Brasil tiene más de 20, Estados Unidos tiene 16. Entonces yo creo que, pero la provincia de Buenos Aires es algo que no funciona y
Y yo creo que yo no tengo ninguna duda. Yo sé lo que habría que hacer, tengo los conocimientos que me preparé durante 20 años del asesinato de Axel, y tengo la fuerza, la fortaleza y los conocimientos de arreglar ese problema. Y tengo las pelotas para hacerlo. Eso no me cabe la menor duda. ¿Y qué es lo que habría que hacer, Juan Carlos? Porque vemos que la inseguridad abarca todo Buenos Aires. Si bien en la provincia últimamente sabemos de estos hechos terribles de delincuencia, de asesinatos a menores, a personas todos los días, también en Cava hay hechos de inseguridad constante, llámese en Recoleta, en Flores, en donde estés, además. Entonces, usted tiene la receta, una receta nueva para combatir el delito, la inseguridad. ¿De qué se trata eso? Bueno, ¿Qué propone, por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas. Bueno, hay pequeñas cosas que hay que conseguir en el Congreso, que algo va a ayudar, como bajar la edad de imputabilidad de los menores, como lo tienen en los otros países del mundo. Hablamos, los países vecinos están a partir de los 12 años. Hay países, Alemania también, España también. Si tomamos países como Inglaterra es a partir de los 8 años, si miramos Estados Unidos depende del estado, 10 años, 8 años, o sea que yo creo que eso es algo que se necesita en el Congreso. Pero después hay muchas cosas que habría que implementar, como hacen en otros lugares del mundo. Algo que se produce, por ejemplo, con los motochorros. Inglaterra eliminó el 97% de los motochorros con un protocolo de la policía, simplemente. ¿El que tiene el protocolo de la policía? La policía tiene que ir con el coche cuando ve un delincuente de motochorro, lo tiene que automáticamente chocar con el vehículo de la policía. O sea, acá no andan con Google. Con eso desapareció el 97% de los... O sea que tendrán que patrullar, de hecho, más policía, porque en muchas calles, por ejemplo, no se los ve. A esos delincuentes, ¿no? Es que y estoy hablando también de Cava. Sino que sepan que corren el riesgo de la vida esos delincuentes. Bueno, después tenemos en este momento totalmente adormecida la provincia de Buenos Aires porque no actúan los policías porque tienen miedo, mañana se hacen algo, como no hay un acompañamiento del gobernador, en este caso Kicillof, él sigue toda la política de Zaffaroni y compañía, entonces fíjese que nosotros hemos tenido que en la provincia de Buenos Aires a nivel, se liberaron más de 4.000 a 5.000 delincuentes en la pandemia. Y después terminó la pandemia y nadie los fue a buscar. ¿Qué hacen esos delincuentes? Están trabajando de delincuentes, de ladrones. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer también en otros aspectos. Lo que tenemos que trabajar es anticiparnos a los hechos, hacer preventiva, o sea, anticiparse. Veo como yo trabajé en un precinto de Nueva York, y yo me acuerdo cómo se hacía para, hablamos simplemente de un viernes, el happy hour, bueno, la policía iba de civil, entraba en los bares, uno que tomaba una copa más, te tenés que ir, prevenir. Después lo que se necesitan es tener una idea, perdón, ¿no? Si no se les cae una idea, empezar a copiar lo que realmente funciona en otro país. Ahora, paralelamente a ello, usted nombró las edades. Estamos hablando de la edad de imputabilidad, que de hecho tengo entendido que la semana que viene se va a comenzar a tratar este tema en el Congreso. Un chico de 12 años sabe perfectamente bien discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Un chico de 10 años también. Hay muchos países que han implementado el tema de bajar la edad para la imputabilidad, porque son totalmente responsables y saben que matar está mal, saben que eso no se hace y saben qué consiste un asesinato. Bueno, yo creo que un robo, saben perfectamente, vuelvo a reiterar, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, paralelamente, qué bien lo que dice usted desde fuera del Congreso, habiendo logrado además tantas leyes desde este lugar, que ahora las vamos a nombrar, pero qué difícil, sabiendo que también en el Congreso hoy por hoy están ocupando cargos gente que no está preparada, que no tiene la capacidad, la idoneidad, la experiencia, y sabemos que están ahí sentados cobrando millones de pesos para aplaudir como focas barbaridades o tapar cosas también, o por ejemplo lo que pasó este fin de semana, que vuelvo a reiterar, me pareció muy triste, que un diputado de la Nación, te guste o no, y llame como se llame,
por querer pedir una explicación que me pareció, esto lo digo, es mi opinión, ¿sí? Y bienvenidas sean las opiniones del resto, me pareció que era el lugar indicado, ¿por qué? Porque se llevó a cabo una entrevista grabada que salió mal, y me parece que una entrevista después de un hecho que tuvo relevancia a nivel internacional y que se trata de una estafa y que hay mucha gente inocente implicada y que se trata de un presidente de la nación que está promoviendo el negocio privado. Entonces, está muy bien que eso se trate abiertamente y que si hay explicaciones, que se den en público y que se den en directo. Y me pareció propicio el lugar y me pareció oportuna la intervención del diputado. Y lo que me pareció terrible es que después de esa pregunta no tuvo respuesta y más aún a la salida del recinto, inmediatamente cuando una periodista de Clarín estaba haciendo una nota, fue agredido físicamente. Entonces, si el mensaje desde la cabeza es la agresión, el delito y la prepotencia, ¿qué esperamos para la columna vertebral para el resto? Entonces, me parece que es hora de ponerse los pantalones, como bien dice usted, de proponer ideas nuevas, que es lo que hace falta, porque es más copia de lo mismo cuando agitaron la bandera que venían a barrer con la casta, y la casta está adentro, y los intereses particulares y privados están adentro, y en el medio hay gente que todos los días está cambiando los dólares que hizo, sus reservas, que construyó durante años, porque realmente no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, que se encuentran a la vuelta de la esquina con un delincuente que les roba u otro que los mata. Entonces, empezar a entender que estamos en una realidad difícil, complicada, cuyo mensaje no debe ser la violencia por parte del gobierno, ni naturalizar un discurso totalmente desubicado e hiriente, ¿no? Y esto de dejar de tener miedo. ¿Miedo a qué? Acá estamos en un país donde siempre se celebró y se luchó por la libertad de expresión, por los derechos que se han logrado y que ojalá se cuiden y continúen. Y por otro lado, esto también de celebrar nuevas propuestas y nuevas ideas, en su caso como de tantos otros que están fuera del Congreso, y qué inoportuno es escuchar del otro lado gente que no merece estar ocupando determinadas bancas y que no están haciendo absolutamente nada porque no se les cae una idea, porque no presentan propuestas y hay gente que la está pasando muy mal, y esta es la realidad. Porque a mí no me vengan a dibujar que la economía está mejor, ni mucho menos, porque acá nos estamos encontrando con precios que superan ampliamente los precios de los productos en Europa y gente que no se equipara en cuanto a los sueldos de Europa. Están por debajo de lo que se considera una vida digna, muy por debajo, y que gente que está subsistiendo, apoyados y abrazando un discurso de esperanza, y que se están quemando los ahorros, que te guste o no, porque ustedes conocen también mi ideología, te guste o no, hicieron en otro gobierno. Así que me parece que todo esto va de la mano, y el signo igual sería la violencia, porque es violento no llegar a fin de mes, y no digo en gente, en parásitos, estoy hablando de gente que se preparó, que estudió, profesionales y trabajadores que realmente no la están pasando bien, y esta es la realidad. Como también es la realidad que todos los días nos encontramos con un delito diferente y con un homicidio. Bueno, yo creo que la gente que está ocupando en el Congreso hay gente que no debería estar. Fíjese, no solo lo que hay que lograr esto de la ficha limpia, sino por lo menos que tengan terminado el secundario, porque hay gente ni hablarse y están de diputados. Entonces yo creo que es un disparate. Después el tema que hablamos de económico, yo creo que muchas cosas han mejorado porque si teníamos en diciembre una inflación de 25%, estamos al 2,2%, algo mejoró.
si tenemos que pero no ¿a sé, qué costo? Porque tenemos un montón de gente que no está comprando nada y que la está pasando mal y que se están quemando los ahorros. Entonces, si no consumo, por supuesto que va a bajar la inflación. Yo creo que esta ecuación la tenían gobiernos anteriores, pero no se animaron a implementarlo por el nivel de agresión, por ejemplo, a la clase media. Bueno, lo que pasa es que este país lo que necesita es esto, primero tener orden, ordenar el país. Fíjese que teníamos, con los piquetes que teníamos en la ciudad, uno no lo podía circular con eco, no existen más los piquetes. Teníamos gente que ganaba dinero aprovechándose de la gente, todos esos delincuentes con comodores que no existían y todo esto no se cambia en un día. Sin lugar a dudas. Así pero que yo salvando creo que está muy bien. El resto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el país hoy? Sacando ese tema, sacando temas piquetes. ¿Qué ve que se hizo mejor? Yo creo que esto va a llevar unos meses más. Yo creo que estamos avanzando en muchos aspectos. Teníamos el gas, el petróleo que no lo sacábamos, lo estamos sacando. O sea, lo que solo en petróleo y gas vamos a exportar, como lo que exporta el campo. Entonces, esto no se hace en un día, pero va a llegar. Yo creo que todos esos que se están haciendo del RIGI, ahí yo veo grandes inversiones en la minería, Chile saca el cobre y nosotros lo tenemos y no lo sacamos. Entonces yo creo que todas esas inversiones, pero eso no se hace en un día. Y hay cosas que lo que está haciendo Sturzenegger me parece muy bien, porque uno ve las cosas que tenemos graves, como por ejemplo si teníamos la yerba mate, ese instituto y demás, donde no le permitían plantar más y tener más capacidad de producción de la yerba porque para que no baje el precio. Es una locura. Usted cuanto más vende, más barato la gente lo va a tener. Como tenemos también vacunas, que tenemos una cepa, hay una de ellas que no existe hace 50 años, y entonces las vacunas no pueden venir importadas ni de Brasil ni de otro lado, que costarían un tercio. Bueno, todos esos cambios de regulaciones, todas estas cosas, como remedios que estamos pagando fortunas, y bueno, tenemos remedios que pueden venir de la India, de lo que valen 23.000 pesos a 2.300, y que los traen a Europa, que los traen a Estados Unidos. Entonces yo creo que pueden venir y que todavía no han llegado. Ya están trayendo, la ciudad de Córdoba lo está trayendo. Y la gente quiere ver resultados. O sea, la gente acá dio un voto de confianza y esperanza y quiere comenzar a ver resultados que hasta el momento no los está viendo. Los jubilados también la están pasando muy mal, porque si bien hay 8 millones de jubilados, quizás, sí, es verdad, no todos han hecho los aportes que corresponde, pero muchos sí. Y esos jubilados que han trabajado, hoy por hoy, están percibiendo jubilaciones que son indignas. Por supuesto, y el tema de las farmacias también. Hoy por hoy se sacaron las subvenciones. Hay gente enferma de cáncer o enfermedades terminales que no están recibiendo sus medicamentos y que han perdido las subvenciones. Y eso es muy triste. Yo tengo gente amiga que está al frente del PAMI, que hace los contratos, y uno ve que hay todo un sabotaje en distintos lados, porque no es que no han dejado de entregar remedios. Hay todo un trabajo de la oposición que están haciendo lo imposible para complicarle el trabajo al gobierno. Eso tengo muchos datos concretos. Yo creo que acá hay muchas cosas para arreglar. Es un país, es importante que estemos volcados a Estados Unidos, que mañana podamos tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que eso nos podría ayudar mucho. Si en este momento, como dicen, el Mercosur nos perjudica, y bueno, salgamos del Mercosur. Porque ahí lo que se están enriqueciendo son los grandes industriales brasileños con todo eso. Entonces claro, yo conozco Brasil, lo que ha progresado Brasil, lo que ha llegado a Brasil, gracias a todo un trabajo que se hizo durante muchos años,
Así que bueno, yo creo que acá fuimos decayendo año tras año. Yo me acuerdo bien, cuando era director de Algodonera Vinca, me acuerdo, hace tantos años, las chicas que venían a trabajar a la fábrica venían con su Fiat 600, las operarias. Cuando salían en vestidas como no sabían si era mi secretaria o quién era. Bueno, todo eso se vino abajo durante años. Y bueno, ahora remontar todo esto, más de 20, 25 años que fuimos un fracaso total, lleva su tiempo, no se arregla en un día. Yo creo que en un año se ha hecho mucho, se está sufriendo, la gente dio el apoyo, la gente está sufriendo. El como tema, vos decís, Juan Carlos, también está bien. A ver, tiene que vender sus ahorros a veces sí, para... porque yo me pongo en la piel y en el discurso de la gente que escribe, que sabía que iba a venir usted, que hacen preguntas, pero también hay una realidad, existe una oposición y existe como tal, pero por otro lado también hay una realidad de que la gente, es cierto que no está recibiendo sus medicamentos, que a las farmacias les cortaron los insumos, los directores técnicos de las farmacias salen a manifestarlo y muchos no son escuchados. Y la clase media que la está pasando mal, porque lejos de seguir apostando a ese voto de esperanza, se están dinamitando los ahorros, los pocos que ya les quedará, no tienen aumento en sus sueldos, ¿sí? Y estamos ya viviendo en una realidad en cuanto al costo de productos elevada a la realidad que se vive en Europa, con la diferencia que en Europa el sueldo mínimo supera los 2.000 euros y acá un sueldo mínimo es irrisorio, no pasa los $400. Entonces, ya partiendo de ahí, a mí me cuesta entender desde qué lugar se está avanzando, porque yo puedo leer y escuchar muchas propuestas, pero yo ya a esta altura, son 4 años, ya pasó más de 1, quiero comenzar a ver resultados. Me pasa a mí y le pasa al resto de la gente. Ahora, por un lado, a nivel económico, fenómeno, se bajó y celebraron la inflación que ha bajado. ¿A qué costo? Pregunto, porque si la gente no está consumiendo, no está comprando, sí se está reventando dólares, ahí lo puedo entender. Ahora, por otro lado tenemos la otra arteria, la inseguridad. La inseguridad está manifiesta peor que antes en Argentina. No lo veo así. Está manifiesta peor en la provincia de Buenos Aires, no en el resto del país. Está totalmente equivocada. Eso lo domino. Lo que tenemos acá, en la capital, tenemos sin robos dudas. también, Sí, no lo dudo. hay muchos robos tenemos en lo capital. grave en la ciudad de Buenos Aires, que se escapan los presos. Hay una pelea, una vez, con este ministro de Seguridad de la capital, que para mí es un fracaso total. Ese hombre no tiene idea de lo que es la seguridad. Bueno, peleándose con una ministra, esto es una estupidez. Acá tiene que ponerse el jefe de gobierno los pantalones largos y solucionar este tema, tener su propia cárcel, de la ciudad, que lo tienen todos los países del mundo. Exactamente. Entonces acá hemos tenido años de fracaso también en el gobierno de la ciudad. Entonces yo creo que hay mucho para hacer, pero para eso necesitamos tener, por un lado, gente en el Congreso que sea idónea. ¿Qué necesitamos para cambiar esta realidad que hoy también está pasando a cabo? Porque, bueno, es el escenario también los delitos constantes de inseguridad y de robos, no tan tremendo como lo que actualmente se está viendo en provincia, pero también tenemos robos todos los días y muchos a puntas de pistola. Y estoy hablando de Cava, ¿sí? Cava, Palermo, Recoleta, Puerto Madero, pero también está Flores, Floresta, Caballito, o sea, Cava es mucho más. Por una parte eso. ¿Por qué no pasa lo mismo en el resto del país? ¿Por qué no pasa esto en las provincias? Bueno, porque, Córdoba, por ejemplo, lo que tenemos ¿por en qué? el caso de la provincia de Buenos Aires es que se ha infiltrado terriblemente el tema de la droga. Exactamente, Entonces y no veo que se esté droga, combatiendo tampoco. Lo tuvimos el problema muy grave en Rosario, Santa Fe, donde el gobierno actuó muy bien, Patricia Bullrich, han bajado los índices de criminalidad terriblemente, y bueno, tenemos todo metido en el conurbano bonaerense a través de todos estos señores que manejan, los purteros políticos, metidos con la droga, y no se hace nada con eso. Entonces yo creo que ahí es donde se debe trabajar fuertemente. Después todo lo que tenemos, la gente que ha venido
infiltrados, tenemos cualquier cantidad de gente, delincuentes que vienen de Chile, delincuentes que vienen de Bolivia, de Paraguay. Bueno, acá es muy importante. Tenemos que empezar a expulsar gente que cometen delitos, no tenerlos del país. No podemos mantener a la cantidad de paraguayos, bolivianos, todos estos que vivieron a costilla de planes y todos que se sacaron la gente encima de muchos países limítrofes trayéndolos acá. Entonces yo creo que acá hay que hacer como está haciendo Trump, expulsando delincuentes del país, expulsándolos. Cuando vos estás en otro país, te cobran hasta por el aire que respirás. Obra social, educación, tus impuestos, absolutamente todo. Y ni hablar si no tenés documentos. Acá hay gente que ha venido indocumentada, que sigue en estas condiciones, que sigue cobrando planes, porque los planes todavía siguen, ¿sí? Eso es cierto. Entonces me parece eso un error total, y son temas que también no tienen que pasar de lado y abordarse. También ahora, el tema de la salud. Donde el tema de la salud es todo un tema. Como tenemos todos los hospitales, principalmente de la capital, que vienen gente de países limítrofes a operarse, se corren los tiempos para la gente que tienen que tratar de acá. Todas esas cosas hay que solucionarlas. Han hecho ya cosas como son en la zona del norte, Salta y demás, donde ya les cobran para atender a la gente que viene de otros países, pero eso todo hay que implementarlo rápidamente y funcionando bien. Tema de la salud y obras sociales. Hay mucha gente que se bajó de su obra social porque no podía seguir pagándola, y hoy por hoy esa gente no tiene una cobertura y está la buena de Dios. Ahora, los hospitales no están tampoco en condiciones, y tampoco de eso se está ocupando el gobierno. No veo que se estén ocupando, realmente yo no veo que se estén ocupando de la salud. Y es fundamental. Lo más importante en tu vida es el tiempo y la salud. Es lo más importante. A partir de ahí construís. Y yo veo que se está perdiendo el tiempo en muchos aspectos, como por ejemplo con el tema de la inseguridad, que no se está escuchando a la gente idónea y que sabe, y que siguen improvisando, y que un montón de idiotas sinvergüenzas ocupando hoy una banca, estafando a la gente que están ahí con el sueldo de la gente, de los trabajadores, ¿sí? No hacen absolutamente nada y no presentan proyectos, simplemente aplauden como focas. Pero en el caso de bajar la diputabilidad, esto ya fue presentado hace muchos meses al Congreso, y el Congreso todavía no lo trató. No se expidió y dicen que lo van a comenzar a tratar, de ahí a que salga no sé. Ahora, Juan Carlos, vuelvo sobre el principio. Usted tiene una formación no solamente después y antes de lo que le pasó a su hijo aquí en Argentina, sino también en Estados Unidos. Estuvo con el ejército, estuvo con Bukele. Tema Bukele, drástico, impresionante el cambio que hizo en su país. Sí, Bukele ha hecho, yo estuve con los funcionarios, allá, con el jefe de la policía de allá, y realmente lo que han hecho es extraordinario. Hoy es el país que tiene más bajo índice de asesinatos, y era el que más tenía. Después lo más importante es a los presos que están en las cárceles, hacerlos trabajar. Hoy en este lugar realmente el trabajo que están haciendo en las cárceles, desde confección, fabricación de muebles de escuela, pintar las calles Yo creo que nosotros empezamos con el primer trabajo en la fundación, fue el trabajo en cárceles. Yo me acuerdo que nosotros hicimos primero un taller de recarga de cartuchos de computadora, que eso le daba una economía muy grande al Estado. Después hicimos talleres de confección, que me acuerdo fue 400.000 guardapolos a Carrefour, talleres de panadería que se daban a la escuela. Se hicieron infinidad. Me acuerdo en la cárcel de La Pampa, talleres de chapa y pintura que aprendían en la cárcel, de oficio de chapista, pintores, imprentas. Hicimos plantaciones,
Y después todo eso en el gobierno de Cristina, cuando estaba Gertel como jefe del servicio penitenciario, se cerraron los talleres, se cerraron todo eso. Me acuerdo cuando yo le escribí a Cristina, porque encima llevaban a todos estos delincuentes a un batallón militantes que los llevaban a los asesinos a actos políticos. Bueno, entonces me atendieron, me atendió Alac, que era el ministro. Y bueno, yo le expliqué todo eso. Bueno, Bloomberg, no hable con Clarín, no hable con La Nación, lo vamos a arreglar ahora, todo esto. Pero hemos tenido problemas, todo lo que se implementó, que me ayudaron una argentina, Mary Sims, que vivía en Los Ángeles. Esa mujer, todo el trabajo que hicimos en casa, se tiró a la basura. Entonces se da cuenta que acá hemos tenido gobiernos nefastos. Sí, que han priorizado sus intereses personales y particulares y siguen sin salir de esa línea. Usted, ¿qué propone? Este es un año electoral. Bueno, y usted, yo creo desde el Congreso, ¿qué puede bueno, llegar? Porque también es muy consultado por Patricia Bullrich. Lo ha llamado muchas veces. Bueno, ella ha hecho un gran trabajo, nosotros estamos colaborando con ella a través de la fundación, sí. Pero yo creo que es importante esto de que nos eliminaron todos los piquetes, fundamental. Bueno, ahora lo que hay que trabajar es trabajar contra todo lo que es la droga, y yo creo que es muy importante que todos los jóvenes que, no digo implementar un servicio militar de nuevo, pero sí un servicio social, que jóvenes que no trabajan, que no estudian, bueno, llegado a esa edad, 20 años, 18 años, ahora puede ser menor eso, tengan que concurrir 2 años a un servicio social, los que los lleven a los cuarteles, que se tengan que levantar temprano, que le hagan un test de orientación vocacional, para ver en lo que más le podría hacer, y poner talleres de artes y oficios, sí, que hagan deportes. Entonces, esos jóvenes en 2 años se pueden formar y que salgan con trabajo. Totalmente, porque hay generaciones perdidas de vagos, que no estudian, que no trabajan, que se drogan, y que habida cuenta siguen en ese mismo lugar. Bueno, es hora que se implementen. Bueno, ella, por ejemplo, estas ideas. Por ejemplo, en el caso de Patricia, ella lo trató de implementar pero que se implementen de una vez, porque seguimos yéndonos en palabras, y bueno, de la palabra queda en palabra. Bueno, más. Hay muchas cosas que estas las tiene que hacer el Congreso, ¿no? Y es donde estamos prácticamente dormidos, ¿no? Dormidos, donde tenemos funcionarios que los tenemos hace tantos años. Y que no funcionan. Claro, yo lo veo ese Pichetto, que fue después candidato con Macri de vicepresidente. Ese individuo, ¿cuántas veces he tenido reuniones con él? Y donde me acuerdo cuando nosotros hacíamos marcha frente al Congreso, trataba de ir a verlo al despacho y le decía, dígame, ¿cómo puede ser que a la vicepresidenta, que era Cristina de Kirchner, no le sacaran los fueros? No, porque todavía no está condenada. ¿Cómo? Hoy tenemos que está la vicepresidenta con 2 condenas firmes. Entonces yo creo que acá el que no funciona, por otro lado, es la justicia. Bueno, ahí vamos. La justicia es fundamental, problema, ¿no? Que nosotros, fíjense, que nosotros logramos en el año 2004 el juicio por jurado, que lo contempla nuestra Constitución hace tantos años. Usted bueno, también lo recién ahora uno ve que le va a dar un impulso al presidente también, porque en las sesiones ordinarias del Congreso lo nombró. Entonces yo creo para que la gente dé su veredicto, que sean los ciudadanos que de alguna manera, no que esté en manos de un juez. Bueno, ahí vamos. ¿Qué problema? Acá hay que hacer una gran limpieza en la justicia. Tenemos ¿Y qué problema cuando en un país lo que no funciona es la justicia? Es complicado. ¿Qué opina de los nuevos nombramientos que han dado mucho que hablar también? Bueno, yo creo que eso está mal, que se nombren, digamos así, por decreto, no me parece bien. Después los antecedentes que uno ve del hijo y demás, que fue uno de los jueces que más, digamos, de denuncias ha tenido. A mí no me parece bien eso. ¿Y qué opinión le merece que un diputado de la Nación, agitando la Constitución, pide abiertamente explicaciones sobre un hecho que no solamente estalló a nivel local en el país, sino también a nivel internacional, por lo cual pierde credibilidad el gobierno, como por ejemplo el tema, que este es el tema que se abordó de las bitcoins y no se dio una respuesta,
que era también el lugar para poderlo aclarar, no una entrevista grabada que salió de hecho mal, porque esa entrevista en principio tendría que haber sido en vivo o, en su defecto, por un entrevistador por fuera del círculo, ¿sí? Entonces, tenemos la justicia que tiene que ser un poder independiente. Totalmente, totalmente. Y también con este procedimiento se encienden muchas alarmas. Entonces, no se habla abiertamente de un hecho que es tremendo, que se puede hablar y se puede explicar para ponerle un coto definitivo, pasó esto y se terminó. Por otro lado, no hay que tener miedo, porque el miedo paraliza y no te lleva a nada. ¿Sí? Quien imparte miedo es porque quiere que la sociedad no reaccione y poderlos articular como títeres y hacer lo que quieren. Y seguir propagando violencia, no solamente en discurso, sino también ahora manifiesta físicamente. Y paralelamente, este tema de la justicia. O sea, ¿está bien lo que pasó? Hay mucha tela que cortar. Se nombra un juez que la gente no lo quería, tiene antecedentes. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, yo creo que tenemos ¿Por qué lo nombró a él? ¿Por qué le parece que lo nombró al hijo? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó a nombrarlo al hijo? No, a ver, expliquemos, tratemos de entenderlo. Porque desconozco, pero yo lo que creo que si tenemos senadores como la gente, lo pueden impugnar, lo pueden hacer y tendrían que hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque tenemos lleno de una banda que están ahí al divino botón. ¿Qué fue más terrible? Gente que no tendría que estar, sin dudas, y con la que supuestamente se iba a barrer. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo más terrible en su momento? ¿Que se hayan vendido candidaturas o la gente que hoy lo está rodeando? Bueno, yo creo que el presidente debería mirar en su entorno y de alguna manera sacar gente que lo está perjudicando. Yo creo que eso es fundamental, pero bueno... ¿Y quién metió a esa gente? Bueno, yo no puedo decir y acusar porque no tengo pruebas. Uno a veces se limita a lo que dice la prensa, pero a veces la prensa también dice cosas que depende cómo sopla el viento, ¿no? Han hecho un escándalo terrible con este tema de este diputado, pero digamos, también yo quisiera que investiguen lo que ha hecho ese diputado en su vida privada y los daños que ha hecho a gente, ¿no? Entonces, ¿de qué diputado estamos hablando? Bueno, que de alguna manera fue agredido, dicen. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que ir a fondo e investigando profundamente, ¿no? Es que ese es el punto. Manifestarse, que cada quien tenga su criterio propio, no el que le dicen cómo tenga que pensar. Por supuesto. Que cada persona, que cada ciudadano tenga su propio criterio, que piense abiertamente, que se manifieste y que se investigue, y que el periodismo también, como cuarto poder, sea parte desde un lugar ético, sin dudas. Ahora, vuelvo a reiterar, yo desconozco cualquier antecedente que haya tenido este diputado, lo que sí sé es que es un médico que hace unos años viene dedicándose a la política, que hoy por hoy es diputado nacional, y te guste o no te guste, y se llame como se llame, a ver, podría haber sido Juan X, le haya pasado lo que le pasó por manifestarse abiertamente, por manifestarse a través de una pregunta que la gente quiere saber porque necesita una explicación racional y lógica, porque quiere entender qué pasó, porque no quedó claro, y está muy bien que se aclare y con la persona que corresponde, no con un vocero, con la persona que corresponde. Sí, bueno, yo también un día quise que me aclararan algo, quise que la persona que correspondía, yo, un programa de televisión abierto, todo el mundo lo sabe, siempre aposté a la pluralidad de voces y a las nuevas voces. Que esto me llevó una vez a tener un problema con las autoridades, que venían siempre los mismos de la misma ideología política. No, Vero, fíjate, pluralidad de voces, en la que estoy absolutamente de acuerdo, por eso tampoco uno como comunicador o periodista no se tiene que poner la camiseta de nadie, porque en definitiva, si vamos a hacer cuentas,
es diferente cascarón con la misma cobertura. Entonces, independientemente a ello, yo dije en su momento, este es mi programa y yo voy a decidir quién viene, quién no viene, porque tampoco me voy a fumar tenerme ahí una cara de póker que me esté mintiendo en la cara y que a mí me conste que durante años no se hizo absolutamente nada. Pero entonces, en un momento, después de haber escuchado gente nueva, con sus nuevas ideas, muchas de ellas no implementadas, muchas ideas, o sea, se llegó a una presidencia con una plataforma política e ideas que no se terminaron de implementar y no se van a implementar muchas, y con un discurso donde se barría con la corrupción y la casta, y veo que mucha gente que estaba en listas negras de otros partidos hoy por hoy forman parte. Entonces, cuando yo pedí una explicación a la persona que me la tenía que dar, después de haber hablado mucho tiempo, después de haberme llamado para hablar estupideces, yo soy una persona ocupada y sin embargo siempre me hice tiempo y atendí muy correcta, de muy buena forma, y nadie puede decir lo contrario y con mucho respeto. Pero cuando soy yo la que fuera de aire, la que desde un lugar por privado pido una explicación y a mí no me la dan y no me responden más, entonces a mí me da que pensar, y yo todavía quiero esa explicación, de qué pasó si yo también abrí las puertas y escuché un discurso que hoy vi que y en su momento también que se alejó de la realidad y de lo que ellos presentaban. Y mucha gente que había acompañado durante años esas ideas y había puesto dinero de su bolsillo para bancar una campaña, a último momento desaparecieron. Como por ejemplo, Gonzalo, un diputado que se presentaba en la provincia de Mendoza, que hemos tenido también entrevistas con él y... Sí, el médico. El médico, pero gente muy seria, gente que me consta que entrevisté, que no tenía ningún interés particular, simplemente era gente preparada, capacitada, que venía a cambiar la historia, que venía acompañando una campaña por motus propio, poniendo dinero de su bolsillo, y que a último momento la borraron de un plumazo. Y vamos a aclararle también a la audiencia que esto se ha manifestado en su momento en diferentes programas. Hay una denuncia hecha, pero por ejemplo ustedes nunca lo llamaron a declarar. No. Hay una denuncia radicada en un juzgado y que nunca han sido llamados a declarar. Eso se tiene que dejar en claro, porque muchas veces dicen, no, ¿qué pasó? Que hablan sin pruebas, pero hay una denuncia radicada en donde no lo han llamado a declarar. Yo, para aclarar eso. Ahora, por otra parte, usted manifiesta que, más allá de todo esto, ve que el país va por que tiene un buen norte, que va por un buen rumbo. Hacia dónde apunta, se apunta bien. Yo lo que no veo son resultados. Es admirable, como bien digo, la capacidad de resiliencia que tiene, habiendo superado situaciones tremendas como la pérdida de su hijo a temprana edad, con 23 años, yeah. Y haber levantado nuevamente una empresa porque en su momento se la habían prendido fuego. Sí, bueno, esos son, a veces Dios nos pone en ciertos lugares y bueno, uno tiene que asimilarlo, pero nunca tiene que abandonar y tiene que seguir luchando. Nosotros hemos ayudado de la Fundación acompañando a 1980 víctimas. Sí. Con abogados, escuchando todo su dolor. Así que yo creo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Y yo creo que hay mucha gente muy capaz, lamentablemente, se han ido muchos jóvenes de la Argentina, como los compañeros de Axel, gente que habla 5 idiomas, gente que se recibieron de profesionales, Bockelman, Eric Goetz, ¿cuántos de estos chicos? Y bueno, están en Alemania o están en Estados Unidos, están en España. Y bueno, esa gente lo que necesitamos que vuelvan, como también en su momento aquí la periodista muy importante también tomó la decisión de irse a España, ¿no? Estuve en España trabajando mucho, continúo allí trabajando para un diario de España. A mí me han abierto las puertas, pero yo amo mi país. Por eso yo creo que y en la primera de cambio dije, yo vengo acá porque no tengo miedo. Por supuesto, está bien. Y porque si al gobierno le va bien, a la gente le va bien y al país le va bien, pero sin mentiras.
por supuesto. Sí, entonces vamos a tapar cuestiones, a mentir y a meter gente para que se calle la boca, que mire para otro lado porque le conviene por intereses personales y particulares, y no va a luchar y a pelear por la verdad y por el bien común de la gente y del país, así no va. Porque la política tiene un fin muy noble, que es el bien común del público, no el bien común particular de unos pocos. Sí, sí. Es para todos. No, yo Entonces, creo, a mí me gustaría empezar a sacar un poco en limpio el tema fundamental que aquí hoy nos convoca es la inseguridad y el discurso, porque un discurso banal y un discurso violento, cuando viene desde la cabeza hacia abajo, ahí la sociedad se desmadra, se dispersa, ahí va todo mal, y que no te extrañe que se imparte violencia por doquier. Y no es la idea, y no es lo que yo quiero para mi país, y no es lo que nadie quiere, como tampoco quiero para mi país que te callen la boca o que la gente no tenga criterio propio, pensamiento genuino y libertad de expresión. bueno, eso es fundamental. Yo creo que también el discurso del presidente donde dijo que van a aumentar las penas del Código Penal, yo creo que eso es fundamental. Nosotros hemos logrado, digamos, que los que mataron a Axel, el que tiene perpetua solamente va a ser 25 años. Hoy será 50 años lo que logramos esas leyes. Pero necesitamos ayornar, como tienen otros países del mundo, el Código Penal. Yo veo cuando vinieron la gente de Japón, de la televisión, a hacerme un reportaje en mi casa, y yo le pregunté a una persona que secuestra y mata, ¿qué lo hacen en Japón? Lo matan. Está perfecto. Como hacen en otros países. Entonces yo creo que acá tenemos que... Y gana, no pierde nada. La verdad que una persona, un asesino, un delincuente, como el de su hijo, no, y ahora tenemos uno no te va a aportar jamás nada a la sociedad. Que va a quedar libre en marzo, abril, uno de los asesinos de Axel. Pero el para menor. eso tiene que funcionar la justicia, Juan Carlos. Hoy acá la justicia no está funcionando. Y se está designando cargos digitados por fuera de lo que promueve una república, y me parece tremendo. Pasamos en limpio. Hoy usted, ¿qué propone? Es un año electoral. ¿Qué propone para cambiar esta realidad triste y drástica donde nos encontramos todos los días con un muerto nuevo? Ya hoy, ¿qué haría? Primer factor, no tener miedo. Segundo. Bueno, no hay que tener miedo, hay que seguir luchando y hay que cambiar este país. Lo tenemos que hacer entre todos. Yo creo que hay mucha gente capaz, con muchos buenos pensamientos, y yo quiero aportar mis conocimiento, todo lo que yo luché durante 20 años en aprender. Yo hice el curso de la Academia de Policía de Nueva York, trabajé con cada área de la Policía de Londres, la Policía de Suiza, de Alemania, de Austria. Conozco el tema, entonces tener la posibilidad de poder colaborar y poner esos conocimientos en mejorar la seguridad, principalmente de la provincia donde vivo, que es donde no funciona, que es la provincia de Buenos Aires, con las ganas, el temperamento y las pelotas que tengo. Esta es la realidad. Eso es lo que hace falta. Pelotas y ovarios, no me cabe duda. No quisiera despedirnos sin sumar una frase suya, esa frase de cabecera o palabra que lo acompaña desde toda la vida, o tal vez desde algún momento en especial, que por favor, bueno, donde quiera nos las pueda plasmar, leerla en voz alta y decirnos por qué elige esa frase o esa palabra. Bueno, yo voy por la libertad y el respeto. No, que queremos tener ahí su letra. Está bien. Por la libertad y el respeto a la vida. Para mí es lo fundamental. Libertad y respeto a la vida, exactamente. Libertad de expresión, libertad genuina, respeto hacia el otro, ¿no? Porque en una sociedad donde también se pierde el respeto, estamos en el horno. El respeto en todo concepto, el respeto a la persona humana, sin dudas, y el escuchar y no censurar previamente. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de poder estar acá, en este programa nuevo y excelente y que abre cabezas, que es lo importante, que la gente tiene que de alguna manera acompañar todo esto en libertad, con ganas de mejorar, y que la gente, lo más importante, que esté bien, que esté contenta, con alegría. Necesitamos a la gente con alegría, esa es la realidad. Me sumo a esas palabras.
Muchísimas gracias. Esto es IRA, Inteligencia Real Argentina. Soy Vero Franco, los saludo, les deseo una excelente semana. Mi mensaje, piensen por motus propio, nadie les tiene que decir qué hacer, nadie tiene que pensar por nosotros. Somos seres libres e inteligentes y nuestro objetivo en la vida es ser felices, libres y felices, y me sumo también a esta esperanza de que vuelva la alegría al pueblo, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Hermosa, qué linda letra, Juan Carlos. No. Hermosa letra. Un beso grande a cada uno de ustedes. Buena semana. Nos vemos durante la semana y en el estreno próximo lunes, 22 horas. IRA, Inteligencia Real Argentina. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Bloomberg. Enorme placer y ojalá pueda en algún momento entrar al Congreso y llevar adelante e implementar todas estas ideas que enhorabuena llegue un senador, un diputado, a aquella persona para representar a provincias o al pueblo argentino y que realmente se pongan en marcha porque hace falta. Y veo que está todo muy dormido y veo que hay mucho parásito suelto y calentando sillas, esperando que llegue comienzo de mes para percibir su sueldo por nada. Terribles caraduras. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, beso grande, buena semana. Soy Vero Franco, hasta la próxima.